¿Qué significa escribir? Comprobarás que repito esta pregunta en varias ocasiones, David, porque con cada hoja mi comprensión aumenta. Veo los esquemas que antes me eludían y que me llevaban a soñar en lugar de vivir. Aquella noche me inventé una epopeya muy divertida. Mi padre rió de buena gana. Al cabo de un rato se quedó dormido en el diván y entonces, como si se hallara en un trance, dijo: Lidia, no vivas sola por mí. Cásate por amor. No renuncies a él. Cuando me volteé, mi padre seguía respirando profundamente. 2 semanas más tarde, o quizá fuera un mes, ocurrió un acontecimiento imprevisto que puso fin a nuestra apacible existencia. Un día, al llegar a casa, la hallé completamente vacía, a excepción de 2 aterrorizados y viejos esclavos, unos hombres que formaban parte de la servidumbre de mi hermano Antonio, quienes después de franquearme la entrada, cerraron la puerta a cal y canto. Crucé el enorme vestíbulo y el peristilo y me dirigí hacia el comedor. Contemplé un espectáculo asombroso. Mi padre estaba ataviado con su uniforme de combate, armado con su espada y su puñal. Solo le faltaba el escudo. Incluso llevaba puesto su manto rojo. Su peto relucía. Tenía la vista fija en el suelo. Y con razón, pues había sido levantado. El viejo hogar, construido hacía muchas generaciones, había sido excavado. Aquella había sido la primera habitación de la casa en las épocas remotas de Roma, y la familia solía reunirse en torno al hogar para rezar y comer. Yo nunca lo había visto. Teníamos unos altares en nuestra casa, pero jamás había contemplado aquel gigantesco círculo de piedras renegridas. El orificio, que aparecía cubierto de cenizas, presentaba a la vez un aspecto siniestro y sagrado. Por todos los dioses, ¿qué ha ocurrido?, pregunté. ¿Dónde está todo el mundo? Se han marchado, respondió mi padre. He liberado a los esclavos. He dejado que se marcharan. Te estaba esperando. Debes partir de inmediato. No me iré sin ti. Obedéceme, Lidia. Jamás había visto una expresión tan implorante y sin embargo tan digna en el rostro de mi padre. Está guardando un carro junto a la puerta trasera de la casa. Te conducirá a la costa y un mercader judío, mi amigo más leal, te sacará en barco de Italia. Quiero que vayas. Ya han cargado tu dinero en el barco, y tu ropa, todas tus pertenencias. Confío plenamente en esos hombres. No obstante, llévate esto. Tomó un puñal que había sobre una mesa y me lo dio. Has observado a tus hermanos lo suficiente para saber utilizarlo, señaló. Y toma esto, añadió, entregándome una bolsa. Es oro, una moneda aceptada en todo el mundo. Tómalo y vete. Yo siempre llevaba un puñal en un estuche pegado a mi antebrazo, pero no quise revelárselo a mi padre para no impresionarlo. De modo que me guardé el puñal y tomé la bolsa. Padre, no temo permanecer a tu lado. ¿Quién quiere nuestro mal? Eres un senador romano. Si te han acusado de algún delito, tienes derecho a ser juzgado ante el Senado. Ah, mi preciosa e inteligente hija. ¿Crees que el perverso Sejano y sus delatores acusan a los ciudadanos abiertamente? Sus especuladores han atacado por sorpresa a tus hermanos, a sus esposas e hijos. Estos hombres son esclavos de Antonio. Él los envió para prevenirme mientras peleaba, antes de morir. Vio cómo aplastaban a su hijo contra la pared. Vete, Lidia. Lógicamente yo sabía que asesinar a toda la familia del condenado era una costumbre romana. Incluso estaba permitido por la ley hacerlo. Y en esos casos, cuando circulaba el rumor de que el emperador le había vuelto a la espalda a un hombre, cualquiera de los enemigos de éste podía adelantarse a los asesinos. Ven conmigo, dije. ¿Por qué te empeñas en quedarte aquí? Moriré como un romano, en mi casa, respondió mi padre. Si me quieres debes marcharte, mi poetisa, mi cantante, mi pensadora, mi Lidia. Vete, no consiento que me desobedezcas. He dedicado la última hora de mi vida a disponer tu salvación. Dame un beso y obedece. Yo corrí hacia él, le besé en los labios, y los esclavos me condujeron a toda prisa a través del jardín. Conocía bien a mi padre. En estos momentos no podía rebelarme contra él, ni desobedecer su último deseo.
Yo sabía que según la antigua costumbre romana, mi padre probablemente se suicidaría antes de que los especuladores derribaran la puerta de la casa. Cuando alcancé el portal, cuando vi a los mercaderes judíos y su carro, no pude marcharme. Esto es lo que vi. Mi padre se había cortado las venas de las muñecas y caminaba alrededor del hogar, dejando que la sangre cayera sobre el suelo. Se había hecho unos cortes muy profundos, estaba cada vez más pálido. Solo más tarde comprendí la expresión que vi en sus ojos. De pronto oí un violento estruendo. Los soldados golpeaban la puerta, tratando de derribarla. Mi padre se detuvo. Dos guardias pretorianos que se dirigieron hacia él y le dijeron en tono burlón: ¿Por qué no te matas de una vez, Máximo, y nos ahorras el trabajo de hacerlo? ¿Se sienten orgullosos?, inquirió mi padre. Cobardes. ¿Les complace asesinar a familias enteras? ¿Cuánto dinero les pagan por hacerlo? ¿Han peleado alguna vez en una auténtica batalla? Ustedes morirán conmigo. Desenfundó su espada y su puñal y consiguió batir a los dos soldados. Cuando estos se arrojaron sobre él, los remató de varias puñaladas. Luego avanzó dando traspiés, como si estuviera a punto de desmayarse. La sangre seguía manando de sus muñecas. De pronto puso los ojos en blanco. En aquel momento se me ocurrió un arriesgado plan. Teníamos que subir a mi padre al carro. Pero era todo un romano y jamás lo consentiría. De pronto los hebreos, uno joven y el otro anciano, me sujetaron por los brazos y me sacaron de la casa. Juré que te salvaría, dijo el anciano. No permitiré que me dejes por embustero delante de mi amigo. ¡Suéltame! Quiero estar con mi padre. Aprovechando la educada timidez de mis captores, logré soltarme, y al volverme vi el cuerpo de mi padre tendido junto al hogar. Se había rematado con su puñal. Cerré los ojos y me llevé la mano a la boca para sofocar los sollozos. Los hebreos me arrojaron en el carro. Caí sobre unos cojines mullidos y unos rollos de tejido mientras el carro comenzó a avanzar lentamente por la serpenteante carretera de la colina palatina. Unos soldados nos gritaron para que nos apartáramos. Estoy muy sordo, señor, dijo el hebreo más anciano. ¿Qué dijiste? El ardid dio resultado. Los soldados siguieron su camino. El hebreo sabía muy bien lo que hacía. Siguió conduciendo el carro muy despacio mientras la gente pasaba apresuradamente por nuestro lado. El más joven se trasladó a la parte trasera del carro y me dijo: Me llamo Jacob. Toma, cúbrete con estos velos blancos. Así parecerás una mujer oriental. Si te interrogan a las puertas de la ciudad, alza el velo y haz como que no comprendes lo que dicen. Atravesamos las puertas de Roma con pasmosa facilidad. Salve David y Jacob, dijeron los guardias. ¿Han tenido un buen viaje? Me ayudaron a subir a un enorme barco mercante, provisto de remos y velas, lo que no era extraordinario, y me condujeron hacia un pequeño y destartalado camarote. Esto es cuanto podemos ofrecerte, dijo Jacob. Zarparemos de inmediato. Tenía el pelo castaño, largo y ondulado, y llevaba barba. Vestía una túnica a rayas que lo cubría hasta los pies. ¿En la oscuridad?, pregunté. Vamos a zarpar en la oscuridad. Eso no era infrecuente. Pero al salir del puerto, cuando los marineros comenzaron a manejar los remos y el barco se encontró a la distancia adecuada y puso rumbo al sur, vi hacia dónde nos dirigíamos. Toda la maravillosa costa suroccidental de Italia parecía profusamente iluminada por centenares de villas suntuosas. Sobre las rocas divisé unos faros. Jamás volveremos a ver la República, comentó Jacob con nostalgia, como si fuera un ciudadano romano, y probablemente lo fuese. Pero el último deseo de tu padre se ha cumplido. Estamos a salvo. El anciano se acercó a mí, me dijo que se llamaba David, y se disculpó por no disponer de unas sirvientas para atenderme. Yo era la única mujer a bordo. Les ruego que no se preocupe por esos detalles. ¿Por qué han aceptado correr todos estos riesgos? Hace tiempo que tenemos negocios con tu padre, respondió David. Años atrás, cuando unos piratas hundieron nuestros barcos, tu padre se hizo cargo de la deuda. Confió de nuevo en nosotros, y le devolvimos la cantidad que nos prestó multiplicada por 5. Nos entregó una cuantiosa suma de dinero para ti. El dinero está oculto entre el cargamento, como si no tuviera el menor valor. Yo me dirigí a mi camarote y me tendí en el estrecho camastro. Al cabo de unos momentos entró el anciano, tapándose decorosamente los ojos, y me entregó una manta. De pronto caí en la cuenta de una cosa. Había dado por supuesto que aquellos hombres me traicionarían. No tenía palabras, no tenía gestos ni sentimientos dentro de mí. Volví la cara hacia la pared.
Procura dormir, señora, dijo el anciano. Tuve una pesadilla, un sueño que jamás había tenido. Me encontraba junto a un río. Sentía deseos de beber sangre. Aguardé entre la alta hierba para atrapar a un aldeano, y cuando logré capturarlo sujeté al desdichado por los hombros y le clavé los colmillos en el cuello. La boca se me llenó de su deliciosa sangre. Era tan dulce y potente que no puedo describirla, incluso en sueños lo sabía. Pero debía huir de ahí. El hombre estaba agonizando. Lo solté y cayó al suelo. Otros hombres, más peligrosos, me perseguían, pero había otra amenaza que ponía en peligro mi vida. Llegué a las ruinas de un templo lejos del río. Me hallaba en el desierto. En un abrir y cerrar de ojos había pasado de un terreno húmedo a otro completamente árido. Estaba asustada. Pronto amanecería. Tenía que ocultarme. Además me perseguían otros hombres. Digerí la deliciosa sangre y entré en el templo. Horrorizada, descubrí que no había dónde ocultarse. Me apoyé contra los fríos muros, que estaban cubiertos de grabados. Pero no había un solo lugar, por pequeño que fuera, que pudiera servirme de escondite. Debí alcanzar las colinas antes del amanecer, lo que era imposible. Me dirigía directamente hacia el sol. De pronto apareció sobre las colinas una intensa y mortífera luz. Sentí que los ojos me escocían. La luz los abrazaba. ¡Mis ojos! Grité, tratando de tapármelos con las manos. El fuego me cubría. Amon-Re, yo te maldigo, exclamé. Grité otro nombre. Sabía que significaba Isis, pero no era ese nombre, sino otro título de la diosa, el que brotó de mis labios. Entonces desperté. Me incorporé en el lecho, temblando. El sueño había sido tan nítido como una visión. Lo recordaba muy bien. ¿Había vivido yo otra vida? Subí a cubierta. Todo estaba en orden. Desde el barco, que seguía navegando, se distinguía con relativa claridad la costa y los faros. Contemplé el mar y sentí deseos de beber sangre. Esto es imposible. Se trata de un perverso y retorcido augurio, me dije. Me pregunté por qué, en nombre de todos los dioses, no había huido a Alejandría. Alejandría era la ciudad más grande del imperio, después de Roma. Era una ciudad joven, construida por Alejandro. De ahí su nombre. Pero también un puerto maravilloso. En Alejandría nadie se atrevería nunca a destruir el templo de Isis. Esta era una diosa egipcia, esposa del poderoso Osiris. ¿Pero qué tenía esto que ver con mi situación? Supongo que ya había empezado a urdir un plan, aunque no permití que éste se abriera paso hasta la conciencia y mancillara mi exquisita moralidad romana. Di las gracias a mis guardianes hebreos por aquella información que habían ocultado incluso al joven Marcellus, el otro romano al que habían rescatado de manos de los asesinos del emperador, y les rogué que respondieran con franqueza a una pregunta sobre mis hermanos. Todos fueron atacados por sorpresa, repuso Jacob. Los delatores, esos espías de la guardia pretoriana, son muy rápidos, y tu padre tenía muchos hijos. Fueron los esclavos de tu hermano mayor quienes saltaron la tapia, a instancias de su amo, y corrieron a avisar a tu padre. Antonio, espero que los mataras. Sé que luchaste hasta el fin. Y mi sobrina Flora, habría huido despavorida de sus atacantes, o la habrían matado de forma misericordiosa. La guardia pretoriana nunca hacía nada de forma misericordiosa. Qué estúpida por pensar siquiera en ello. No dije nada, me limité a suspirar. A fin de cuentas, al mirarme, los dos mercaderes judíos contemplaban el cuerpo y el rostro de una mujer. Mis protectores sin duda debían de pensar que había una mujer dentro de mí. La disparidad entre las apariencias externas y el talante interno siempre me había turbado. ¿Por qué contrariar a Jacob y a David? Iría a Antoquia. Pero no tenía la menor intención de vivir con una familia griega chapada a la antigua, si es que existían familias de ese tipo en la ciudad griega, familias en las que las mujeres vivían separadas de los hombres, sin participar activamente en la vida. En Antioquía impera el estilo romano, se quejó Jacob. Ya lo verás. Llegarás cargada de dinero. Y disculpa, pero sigues siendo muy hermosa a pesar de tu edad. Tienes una piel tersa y te mueves con la agilidad de una jovencita. Había llegado el momento de dar por terminada nuestra charla si no queríamos que su padre se encargara de hacerlo personalmente. Contemplé las gigantescas olas azules. En el fondo me alegraba de que nuestra familia hubiera dejado de acudir a fiestas y banquetes en el Palacio Imperial, pero por otro lado sabía que nuestra vida retirada había sido la culpable de nuestra desgracia. Yo había visto a Germánico durante su procesión triunfal a través de Roma, un joven extraordinariamente bello, mucho más que Alejandro,
y sabía por mi padre y mis hermanos que Tiberio, temeroso de la popularidad de su heredero, le había enviado a Oriente para alejarlo de las masas romanas. El gobernador Pisón jamás lo había visto. Se decía que lo habían enviado a Oriente para fastidiar a Germánico. ¡Qué pérdida de talento! Jacob regresó a mi lado. Llegarás como una persona anónima y desconocida a esta gran ciudad. Cuentas con unos protectores muy influyentes que gozan de las simpatías de Germánico. Él es joven e impone un tono de vitalidad y alegría a la ciudad. Y Pisón, todo el mundo lo detesta, sobre todo los soldados, y ya sabes lo que eso significa en una provincia romana. Uno puede contemplar eternamente el agitado oleaje desde la cubierta de un barco, o durante un determinado espacio de tiempo. Aquella noche tuve mi segundo sueño referente a la sangre. Era muy parecido al primero. Yo estaba sedienta. Me perseguían unos enemigos que sabían que yo era un demonio al que debían destruir. Yo no cesaba de correr. Mi familia me había abandonado. Me había arrojado sin protección a las supersticiones de la gente. Entonces vi el desierto y comprendí que moriría. Me desperté, incorporándome a la cama y gritando, pero me apresuré a taparme la boca, para que nadie oyera mis gritos. Lo que me inquietaba profundamente era mi sed. Despierta me parecía inimaginable, pero en esos sueños yo era un monstruo, que los romanos llamaban lamia, o eso me pareció. La sangre era dulce, la sangre lo era todo. Tenía razón el viejo Pitágoras. Emigran las almas de cuerpo en cuerpo, pero mi alma en esa vida pasada había pertenecido a un monstruo. Durante el día, de vez en cuando cerraba los ojos y me deslizaba peligrosamente hasta el borde del sueño, como si mi mente fuera una trampa dispuesta a engullir mi conciencia. Pero por las noches, esos sueños acudían con fuerza y nitidez. No me ha servido antes. ¿Qué significaba esto? Ven a mí. Sed de sangre. Cerré los ojos, me incorporé en la cama y recé. Madre Isis, purifica mi mente de esta loca avidez. Entonces se me ocurrió recurrir al simple y eficaz erotismo. Acuéstate con Jacob. Pero no había manera. Yo no sabía que los hebreos habían sido y seguirían siendo los hombres más difíciles de seducir. Jacob me lo dio a entender con gran tacto y delicadeza. Pensé en los esclavos, pero eso era imposible. En primer lugar eran galeotes, y entre ellos no se hallaba encadenado el gran Ben-Hur, esperando que yo lo rescatara. No eran sino la escoria de los reos, sujetos al estilo romano, de forma que si el barco se hundía, se ahogarían. Y además estaba en medio de muertos por culpa del esfuerzo y el látigo. Pero mis ojos eran tan fríos como los de un americano contemplando por la televisión en color imágenes de niños que mueren de hambre en África. Unos pequeños esqueletos, con la cabeza desproporcionadamente grande pidiendo agua a gritos. Interrupción de las noticias para dar paso a los anuncios publicitarios. La CNN ahora muestra unas imágenes de Palestina. La multitud arroja piedras. La fuerza de seguridad dispara balas de goma. La sangre es hervida en televisión. El resto de la tripulación estaba formado por unos aburridos marineros y los dos píos mercaderes que me miraban como si fuera una puta, o algo peor, y volvían la cabeza cada vez que yo aparecía encubierta con mi larga túnica y mi larga cabellera agitadas por la brisa. Me desperté para beber agua de una gran jarra que había junto a mi lecho. Bebí agua para desafiar y saciar la sed que experimentaba en mis pesadillas. Bebí agua hasta hartarme. Me devané los sesos tratando de recordar si de niña había sufrido alguna vez pesadillas como aquellas. No, estos sueños contenían el calor abrasador del recuerdo, de mi iniciación en el fatídico templo de Isis, cuando ese culto estaba en boga. Ebria y empapada en la sangre de un toro, había bailado alocadamente en círculos. Tenía la cabeza llena de las letanías de Isis. Nos habían prometido la reencarnación. Permanecí sentada en el suelo durante horas, conmocionada, con los brazos flácidos, mientras la luz del día se iba apagando y las sombras penetraban en aquella pequeña y extraña casa. Entonces empecé a tener un sueño de sangre, pero lo rechacé. No quería saber nada de aquel extraño templo ni del altar. No, no más sangre. Lo desenterré de mi mente e imaginé que estaba en mi morada. Yo era una niña. Sueña. Sueña que escuchas a tu hermano Antonio mientras te relata anécdotas sobre la guerra en el norte, cuando obligaron a los feroces germanos a retroceder hacia el mar. Antonio, al igual que mis otros hermanos, sentía gran estima por Germánico. Lucius, el menor, tenía un carácter débil. Me partía el corazón pensar que había gritado pidiendo clemencia a los soldados que se disponían a matarlo.
El imperio era el mundo, más allá estaba el caos, la desgracia, las luchas y peleas. Yo era un soldado, era capaz de pelear. Soñé que me ponía la armadura. Mi hermano dijo: Me alegra comprobar que eres un hombre. Siempre lo sospeché. No me desperté hasta la mañana siguiente. Entonces sentí un dolor y una desesperación como jamás había experimentado. Toma nota de esto, porque en aquellos momentos comprendí más profundamente de lo que le es dado a un ser humano, lo absurdo que es la suerte y la fortuna y la naturaleza. Quizá la descripción de estos instantes, aunque breve, sirva de consuelo a otro. Lo peor tarda en aparecer y en desaparecer. Lo cierto es que no puedes preparar a nadie para esto, ni hacerte comprender a través del lenguaje la magnitud de este tormento. Es preciso vivirlo, y no se lo deseo a nadie en el mundo. Yo estaba sola. Recorrí todas las habitaciones de la pequeña casa, golpeando las paredes con los puños y gritando entre dientes, dando vueltas y más vueltas, pero la madre Isis no estaba ahí. No había dioses. Los filósofos eran unos imbéciles. Los poetas cantaban mentiras. Sollocé y me amarré el cabello. Me desgarré el vestido con tanta naturalidad como si se tratara de una nueva costumbre. Derribé sillas y mesas. En ocasiones sentí una enorme euforia, una liberación de todas las falsedades y prejuicios, todos los medios a través de los cuales un alma o un cuerpo se convierten en rehenes. Y entonces la tremenda naturaleza de esa liberación se extendió en torno a mí, como si la casa no existiera, como si la oscuridad no conociera muros. Pasé 3 noches y 3 días sumida en aquel tormento. Me olvidé de comer, me olvidé de tomar agua. No encendí ninguna lámpara. La luna casi llena proporcionaba suficiente luz a este absurdo laberinto de pequeñas estancias pintadas. El sueño me había abandonado para siempre. Mi corazón latía con violencia. Los músculos de mis extremidades se tensaban, se relajaban, volvían a tensarse. A veces me tumbaba sobre la húmeda y grata tierra del jardín por mi padre, porque nadie había depositado su cadáver sobre la húmeda y grata tierra, como deberían haber hecho después de su muerte y antes de cualquier funeral. De pronto comprendí por qué esa falta, su cuerpo cosido a puñaladas, y sin que nadie le hubiera dado sepultura, era tan importante. Comprendí la gravedad de esa omisión como pocos han comprendido jamás el significado de algo. Era muy importante porque no lo era en absoluto. Vive, Lidia. Contemplé los pequeños y frondosos árboles del jardín y experimenté una curiosa gratitud por haber abierto mis ojos humanos en la oscuridad de la tierra, el tiempo suficiente para ver esas cosas. ¿Lo que proviene del cielo asciende al cielo?, me pregunté, pensando en Lucrecio.